Bueno, ustedes ya lo vieron a través de nuestras redes sociales, a nuestro querido Luis Armendáriz contándonos qué es lo que viene para hoy día en este espacio tan lindo que es el viaje por la historia, recorrer distintos lugares hoy día, un sector emblemático también del Gran Concepción. Luis, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, contento de hablar de este tema, que es un lugar que a mí en lo personal me fascina de Concepción, es un lugar que a muchas familias también lo ha marcado, tanto por la gente que habita en el lugar como también la gente que ha paseado en el lugar, por las vistas que ofrece, por la proximidad que tiene un cuerpo de agua maravilloso y porque efectivamente es parte de nuestro patrimonio urbano. Estamos hablando de la Laguna Redonda, Lorenzo Arenas, y también de los departamentos más conocidos como el Golf. El Golf, justamente. Sí, pero antes de eso me gustaría preguntarte a propósito de lo que estamos viviendo, usted arquitecto también, la crítica que hizo hoy día o ayer el actual Seremi de Transporte, Héctor Silva, de alguna manera culpando a una universidad en específico de que instaló una nueva sede y no preveyó ni mitigó la gran cantidad de alumnos que hay. Son dos carreras las que hay en esta universidad. Y lo conversábamos en la mañana con Paola, uno esperaría que las autoridades también critiquen al mundo de las inmobiliarias. Porque si vamos a criticar a alguien de que no mitiga a la hora de decidir algo, estamos hablando que también las inmobiliarias a la hora de decidir construir hacia la ruta 160 sin pensar en la mitigación, también son responsables, ¿no? Absolutamente. Y por otro lado, mira, a mí me gusta siempre ir como al origen de las cosas. Porque hay demasiadas pinceladas y demasiadas cosas que son la punta del iceberg. Pero veamos el origen de todo. Si todo lo que está pasando ahora, de los tacos, los atochamientos, los problemas que existen en la conectividad, en la intercomuna, ojo, intercomuna, porque Concepción es como un pulpo, lleno de diferentes núcleos industriales, comerciales, económicos, etcétera. Es que no... ¿Dónde está la idea inicial de tener un plan integral de desarrollo en el cual se piense temas como el transporte, digamos, dónde vamos a ubicar centros residenciales, dónde vamos a ubicar centros académicos, dónde vamos a distribuir instituciones, cosas de ese tipo? Porque de algún modo si seguimos haciendo soluciones parche, ok, vamos a poner esto acá, esta calle se ensancha unos metritos nomás, es simplemente no solucionar el problema. Y por sobre todas las cosas, yo creo que una de las mayores urgencias que tanto las autoridades locales como regionales tienen que poner énfasis es el mejoramiento y fortalecimiento del transporte colectivo. Yo no puedo creer que en el 2023 tengamos problemas de que no hay micro después de las 9, que los choferes a veces son horriblemente poco profesionales, en el sentido que no llevan gente o paran donde quieren o hacen lo que quieran en la calle. Que las máquinas están quedando pequeñas. Entonces tenemos que empezar a repensar el transporte colectivo. Y en este repensar, porque estamos hablando y vamos a hablar precisamente del barrio El Golf, que en su momento se pensó para la realidad país también. Me imagino que en esa época también con las críticas del momento, pero es un sector que tiene locomoción, tiene micros, tiene colectivos. La estación del Biotren creo que también por ahí está. La de Lorenzo Arenas. La de Lorenzo Arenas, sí. Y es un sector que ha crecido muchísimo. En esa época se pensó en los estacionamientos, por ejemplo. Ese es un problema que ocurrió con muchos conjuntos hechos en los años 40 a los 70, en los cuales, claro, varios chilenos tenían auto, pero no era la masividad. Era un mínimo solamente. Y ese es otro tema muy importante que mencionas, Luis, porque el parque automotor está creciendo mucho. Hay países donde está reduciéndose. O sea, siempre el chileno que está en revista y está aspiracional, siempre dice que quiere ser como esto, que quiere ser como esto. En otros países de Europa ya nadie anda en auto. Todos usan buses. Y bicicletas. Y bicicletas. Entonces yo creo que junto con el cambio de la planificación por una planificación integrada y ordenada, sin soluciones parche, también conlleva un cambio cultural. Que con la gente, con el tiempo, ojalá suelte el auto y el vehículo particular y usa el transporte colectivo. Claro ya, que sí. Y aquí en este barrio, y ahí estábamos revisando algunos de los planos que son muy llamativos, también muy, no sé si la palabra es repetido, pero muy comunes también en otras comunas también. Absolutamente. Mira, para hablar del golf, para hablar del barrio Lorenzo Arenas en general, ¿Y por qué Laguna Redonda que diga cerca de Lorenzo Arenas? Porque todo ese cerrito, ese monte donde están los bloques, originalmente eran campos de golf. ¿En serio? Claro, pero estamos hablando hace mucho. ¿Más adelante de los años 60? Más atrás de los años 60. En Chillán no sabíamos lo que era el golf, oye. No, y de hecho era algo absolutamente exclusivo para ciertos grupos, sino era algo también un campo de golf abierto a la comunidad. No, era principalmente de ingleses, de gente que vivía en la aquí en 160, Me parece que sí, justamente. Sí, Sí, creo que sí. En unos campos que hay por ahí.
Y un poco respondiendo a tu comentario, Luis, aquí tenemos 4 casos de la implantación de ese bloque que se vio en el plano anterior justamente, y lo interesante es que ese bloque se llamó 1020. La Corvi, que fue la Corporación de la Vivienda, tenía varios tipos de vivienda y todos con un código. Tenía la vivienda número tanto, el bloque número tanto, habían casitas de 1 piso, 2 pisos. Y estaban estandarizadas. Y estaban estandarizadas. En los 60 se fortaleció la estandarización de la vivienda, pero de algún modo también con ciertas diferencias. O sea, estos son 4 ejemplos del bloque 1020, que es el mismo bloque que vamos a ver en el Golf, que en 4 situaciones distintas que son similares. Hualpén, justamente. Sí, eso te iba a decir. Hualpén, que es por Colón, que uno ve toda esa zona, Lancé, Lambé, entrando, que son muy interesantes Sí, porque es muy bonito el sector, ha sido muy bien renovado también, un zoológico muy grande en Hualpén. Esperamos hacer algunas cosas también en Hualpén en torno al gran barrio. Talcahuano, ¿no? ¿Una que No. ¿Una que Pero mira, dijiste Talcahuano, y en Talcahuano, muy cerca de La Tortuga, nos encontramos con la remodelación Simmons. Sí, muy popular. Muy también. popular y que Sí. está totalmente compuesta de bloques 1020. Sí, pues por eso pensé que ¿Y esta a cuál corresponde? ahí no sé. Este es Coronel. Estoy pasadito Coronel. la Caleta de los Rojas, yendo hacia Puchoco. Ahí están estos bloques también que son 1020. ¿Y la café? Esa no La sé. café, ¿dónde creen que es esa? Eso no sé. Ay, me perdí. Eso es Calama. Calama. En Calama, muy cerca del hospital. Y este que ustedes ven acá es Castro. Castro, mira Castro. qué lindo. ¿De qué año es esta foto? Esa foto la saqué el 2019, esa la saqué el 2020 y estas son más o menos recientes. Y lo interesante de estos 4 casos es que es una mínima parte de una gigantesca colección de bloques 1020 que se esparcieron en todo el país. Ahora, no era el único. Había otro bloque llamado 1010, que también uno encuentra ejemplos en Hualpén, en René Schneider, ¿Y cuál en era varios la otros. diferencia de uno con el otro? El tamaño de los departamentos que variaba y también el tamaño del bloque. El 1010 era mucho más cuadradito, incluso hasta las ventanas. Fíjense que el 1020 tiene un sello que son las ventanas de arriba, fíjense cómo son como una L. Como que tenemos... como un Tetris. Exactamente, qué buen ejemplo, es como un Tetris. El 1010 es mucho más regular en su composición de fachada. Ya. Y el 1020, una vez me decía alguien así como que, oye, que no hay nada más chileno que ese tipo de edificio, porque se esparcieron en todo el país, formaron poblaciones muy importantes. Aquí tenemos las Simos, absolutamente, porque la Corvi tenía todo este postulado en términos del acceso a la vivienda, que en la década del 60 se fortaleció completamente, y con la llegada también de arquitectos jóvenes que fueron contratados para pensar soluciones estándar que pudiesen de algún modo Acá, en replicar. esto no pasa lo del chacotero sentimental. ¿Qué pasa ahí? ¿Vieron por los que se acuerdan de la película donde se escucha todo para el lado? Se No escucha- pueden en intimidad, pues se escucha todo para el lado. ¿Y esto? Y estos son estos yo los que sí. conozco son contundentes dentro. Sí, no, y aparte, bueno, ahora que mencionaste el chacotero, hay varias películas que han tomado como set también estos bloques. Calugomenta, por ejemplo, cortometrajes se han hecho en torno a esta idea de estos bloques porque formaron poblaciones. Y marcaron también, por supuesto, una época. Estamos entre la década del 60 y principios del 70 y grandes conjuntos se construyeron utilizando ese bloque. En algunos casos, como por ejemplo en calle Aníbal Pinto, cerca de Brasil con Aníbal Pinto, hay una parte donde solamente hay 2 bloques. Nada más que 2. Ya. En otras partes como Hualpén ya aumenta decenas Hay- de bloques hay juntos. varios. En otras partes, por ejemplo, el conjunto de carabineros que está Manuel Rodríguez entre Caupolicán y Aníbal Pinto, ahí también tenemos un número bastante limitado con una plaza ¿Y interior. son también de este mismo modelo? en 1020? Son también del mismo modelo, solo que tanto el de carabineros como algunos del Golf incluyeron locales comerciales inicialmente. Ah, ¿y cuántas habitaciones tenían en sí? ¿Cuántos dormitorios? Algunos son de 3, otros son de 2. Hay unas ciertas variaciones también en la parte, principalmente en el último piso. ¿Con un De- baño para Y son esa tres, época? tres. Y son 333 No justamente. no son todo un décimo, como son hoy día, que te la venden por 3 y es una pieza que con suerte te cabe Oye, una cama. sí, ¿no? El otro día hablamos de eso con una amiga y además cómo maquillan de repente la inmobiliaria, ¿Cómo camas te que no son de la arreglan? medida. No, claro. Cada te compré la cama de estándar y no te cabe nada. Nada, absolutamente nada. Y en esta vista de Google Earth nos damos cuenta de varias cosas. Aquí parece campo golf.
De hecho, si te fijas, qué interesante. Primero vemos la Laguna Redonda, espectacular, Hermosa. preciosa. Y la recuperaron La finalmente. recuperar. A mí en lo personal me A mí encanta igual. ir a pasear a la Laguna Sí. Redonda, un lugar muy lindo. Tenemos Lorenzo Arenas y sus extensiones a la izquierda. Y a la derecha tenemos los 50 bloques que forman parte de esta constelación de edificios 1020. Son muchos, yo Son pensé muchos. que eran menos. Bueno, hay uno moderno que hicieron después, pues, que son 2 torres o 3 torres ahí en la Este es un nuevas. muy buen Arriba, punto, en la Luis. punta. Sí, la década del 90 se loteó algunas partes próximas al cerro donde estaba el loteo del golf y se aparecieron, digamos, se construyeron varios edificios mucho más recientes, mucho más altos. Pero lo original que corresponde al bloque 1020 son 50 unidades, imagínense. Es bastante, es uno de los conjuntos 1020 más grandes de Chile. Es muy interesante ver cómo además se generaron ciertas combinaciones. Algunos tienen local comercial, otros, por ejemplo, están pegaditos un lado del otro, como que se tocan los bordes. Ya. Eso es muy interesante. Y todos estos nacieron por la iniciativa de la Corporación de la Vivienda, la Corvi. Esta es una Luis. fotografía de fines de los 60 donde se ve en Ajá. construcción, bueno, están casi listos ya, donde aparecen los edificios, cómo va tomando forma y cómo cambia el cerro. Porque el cerro también ahora empieza a llenarse de edificios, llenarse de calles, de placitas, de escaleras y ya comienza a transformarse totalmente el paisaje. Es que eso es lo más lindo también del tema de los departamentos, estos conjuntos, son el entorno que le dan también las plazas. Aquí también para esta gran cantidad de edificios, ¿cuántas plazas habían? Originalmente se había pensado más de una docena de sectores de plaza. Lamentablemente algunas no se concluyeron y tan solo hace algunos años, producto de estos programas de mejoramiento de barrios, se logró terminar y se logró hacer más instalaciones incluso de juegos, terrazas para que la gente pudiese contemplar. Porque como estos bloques están en un cerro, en un morrito de cerro, esto claramente si tú te paras en la punta vas a ver Se ve todo, todo. se ve Sí, todo. Y es tiene una linda vista vista. simplemente magnífica. Ahora, es muy importante también destacar, bueno, la Corvi como esta ejecutora de obra y cómo también cambia el perfil de Laguna Redonda. Porque desde la década del 50 los campos de golf ya no estaban y todo el perímetro de la laguna comenzó a llenarse de construcciones informales, lo que en aquella época se le denominaba poblaciones callampas. Y fue un problema muy grave en las ciudades chilenas, producto de la migración campo-ciudad, los vaivenes económicos y cosas de ese tipo. ¿Qué Hoy ya pasó? tenemos una versión más moderna nomás, pero es lo mismo. Absolutamente, absolutamente, claro. Pero en aquella época fue una situación que se estaba escapando de las manos. Y ahí es donde la Corvi también interviene para poder, de algún modo, paliar el problema de la habitación. Este es un fotograma de un video de la Universidad de Santiago de Chile, de su archivo, que muestra la obra de la Corvi en términos de los principios de los 70 y se ven los bloques blancos con una que otra aplicación de color y todo el legado que estaba dejando la Corvi. ¿Siempre fueron blancos? Mira, hay un tema ahí con los colores que me gustaría que la gente que haya vivido originalmente comente, porque tengo entendido que eran blancos, pero la parte de las ventanas, ¿Ya? abajito tenía plaquitas de colores, que en algunos casos podían ser rojas o amarillas, pero ahí me gustaría que la gente que vivió en esa época original, los digamos, datos. que ojalá pueda comentar sobre los colores, Sí. porque Oye. han cambiado muchísimo. Sí, claro, van cambiando Sí. con el tiempo. Claro, aquí estamos hablando de viviendas sociales. Hoy día, y hace poco salió un estudio que habla de que 1 de cada 6 chilenos logra obtener un crédito hipotecario en nuestro país. O sea, 1 de cada 6 chilenos logra cumplir el sueño de la casa propia. Aquí estamos hablando de personas que recibían el beneficio, digamos. No tenían Claro. que pasar por un crédito hipotecario como es hoy día. Claro, igual tenían que postular, igual tenían que, digamos, tener ahorros. De hecho, traje algo acá, A ver. que es una libreta de la Corvi. Ah, qué linda. Sí, es Ah, una eso libreta me de la va a Corvi. mostrar Es del año 75. Oh. Es mucho más Banco nueva, del Estado digamos. de Chile. Es mucho más nueva. Es una libreta que muestra cómo era el sistema también de cuotas de ahorro para poder optar a una vivienda. Claramente habían diferentes valores. Como decía al principio, la Corvi tenía diferentes ¿De quién es? modelos de ¿Y como qué vivienda. valores habían en esa ¿Le tapo época? algo, no? ¿O este ya no existe? ¿Ah? ¿Le tapo algo o esto ya no Es existe? que yo creo que ya no existe nada. Ya. Mira, Este, claro. a la plata de ahora no sabría decirte exactamente cuánto Ya. podía costar un departamento, pero por lo que me ha contado la gente, esforzándose, digamos, y aportando dinero, uno podía adquirir una propiedad por 30 millones de pesos actuales, Ya. o incluso menos en algunos casos. Bueno, hoy día esos Mucho departamentos están vendiéndose sobre 70, 80 millones por ahí. Sí, que la plusvalía también el concepto de plusvalía ha cambiado totalmente en sectores como este. Oye, marzo de 1975. Sí, esa la encontré en Santiago a la venta en una feria. Pagó una cuota. Pagó una cuota, sí.
Y lo interesante es que desde No, pagó 2 cuotas. Y la Corby desapareció en 76, un año después de la libreta que tienes en la mano. Cuando el Servio se funda, digamos, en dictadura y se fusionan todas las otras entidades anteriores, la Corby, la Cormu, la Coravit, todo se junta dentro de un solo ente que es el Servio. Y claro, Banco del Estado de Chile. Hoy día tenemos Banco Estado. Banco Estado. Claro, y distintos tipos de libretas también ahora ya. Claro, todo cambia con el paso de los años, sí. Así como también la arquitectura. Rubelindo se llamaba esta persona. Pero no ha cambiado el pato. ¿Ah? ¿No ha cambiado el patito? No, ¿sigue el mismo? El pato sigue, justamente. El mismo patito. Oye, a propósito, el entorno natural es maravilloso. Oh, absolutamente, claro. Es un entorno, bueno, la Laguna Redonda, que es un tesoro natural de Concepción, zona donde anidan cisnes, nos encontramos con grandes especies de animales también de diferente índole, insectos también, aunque la gente no lo crea. Y por eso también yo me sumo a todas estas campañas de que, por favor, cuando vayan con perritos, tengan mucho cuidado, porque los cisnes y las aves son prioritarios. Claro que sí, hay que cuidar también el entorno, ser también, digamos, un amo, un dueño de una mascota responsable. Un ratito más vamos a tocar el tema también con respecto a los animalitos. Sí, yo me acuerdo de una señora una vez que yo le llamé la atención porque andaba con el perrito suelto y estaba asustando a los cisnes. Ah, no. Y ella se reía y estaba filmándome, así como, pero es como, qué poca conciencia. Tienen que andar con el pelo suelto nomás, pero no la mascota suelta. Exacto, claro, justamente. Sí, pues, no, es complicado, hay algunos que se enojan, sí. Pero hay que hacer la conciencia necesaria. Pues. Absolutamente. Y aquí desde el matinal también queremos aportar de aquello, como también aportar a la historia, porque a veces estos se terminan destruyendo o rayando. Aquí esto por lo menos no recibió mucho daño. Bueno, aquí tenemos las placas de los arquitectos que estaban impresas en algunos bloques 1020. Este de la izquierda es del Golf, justamente. Esto ya no existe porque cuando se repintaron los bloques y se hizo todo este programa de mejoramiento del Servio. Cuando se restauran. Claro, que les ponen en la aplicación exterior, qué sé yo, taparon los nombres. Pero en esto, por ejemplo, y aquí donde me llama la atención, porque hoy día lo que más figura es el presidente de turno. Más que quien lo hizo, más que qué sé yo. De hecho, hubo una polémica acá con la inauguración de la Costanera Nueva en Talcahuano, sí. por la visita, o no visita en realidad, del presidente Gabriel Boric, pero de todas maneras decía inaugurado por presidente, que tiene que ver con el año más que nada de administración. Claro, sí, eso es un tema pero es una pelea de egos para que quede. En esta época se reconocía que él la hacía finalmente. Exacto, y de hecho, Jaime Perelman y Orlando Sepúlveda, los arquitectos que aparecen mencionados, fueron los arquitectos que diseñaron el bloque 1020 y que, dentro de la misma Corby. O sea, los edificios, gran parte de las poblaciones Corby tenían el nombre de la Corby, Corporación de la Vivienda, en 1967, por pongámosle un ejemplo, pero además en algunas partes se incluían los nombres de los arquitectos. En este caso, Perelman y Sepúlveda. Hoy día, con suerte, vaya a preguntar a la MUNI y saben los arquitectos que hicieron los proyectos. No, y de hecho la misma dinámica del Servio de repente, o sea, que está tercerizando tanto los trabajos de vivienda social, de pasárselo a las que eran las X, entidades patrocinantes, que se los pasan a esta constructora, que a veces no tiene contacto entre las partes, se pierden los recursos, quiebran de repente, y además también se demoran, eso es lo otro también, están los comités de vivienda que pelean entre sí también por los puntajes, y se genera una crisis. Bueno, pregúntele tremenda a todos los que están esperando todavía las viviendas de emergencia que se prometieron y que hubo problemas ahí con algunas empresas también. Es que al final, claro, las empresas suben los costos o se quedan con los materiales y eso también tiene un efecto dominó en todo. Ya que tocas el tema de la construcción, en estos departamentos que vimos, ¿cuánto tiempo se demoraron en construirlo? La iniciativa surgió a mediados de los 60 y ya en 1970 ya estaba totalmente conformada ya ¿Los 50 departamentos? Cerca de 4 o 5 años tomó de todos los departamentos. Oye, de todos los departamentos. A ver, estas fotos deben ser antiguas porque entiendo que ahora está muy remodelado, lo han arreglado bastante. De hecho, estas fotos son del año 2016, 15-16, es un popurrí de varias épocas. Porque yo sí siento que lo han arreglado mucho más. La idea de mostrar estas fotos justamente es como volver un poco a lo que fue la combinación de colores que tenían los bloques, que era muy interesante, y claramente hoy en día están mucho mejor, están, digamos, con aislamiento térmico, hay plazas que están mejoradas, hay todo se han realizado muchas mejoras en el barrio, no solamente de los bloques, sino de todo el entorno, que eso es muy importante de destacar también. La conectividad, las escaleras, por ejemplo, que se han mejorado, pero este era el paisaje de muchos
conjuntos 1020 en Chile. O sea, cuando la gente comenzaba a pintar los bloques a su manera o se ponían de acuerdo los vecinos y pintaban un bloque de tal color, otro bloque de otro color y también con otros detalles como la ropa, no sé. Eso, la creatividad del chileno quería, no sé si alcanza, podemos mostrar eso, señor director, con algún zoom, pero la creatividad del chileno, me imagino que esa es de la última casa o del último piso, que tiraron unos cables, no sé para dónde, para poder colgar la ropa. Sí. Verdad. Es que es un tema en los departamentos colgar la ropa, porque si no tení terraza, que es complicado. Y lo vi en Calama, lo vi en el de Castro que vimos, lo vi en el de, aparece de repente en el de Hualpén, lo he visto en varios de Santiago, por ejemplo, que también tienen la misma lógica, porque la gente busca soluciones dentro de eso. Y en esa época no vendían en la secadora. Claro, y además estos departamentos, claro, no tienen esa lógica que tienen ahora los edificios, por ejemplo, de tener las lavanderías y cosas de ese tipo. O tener una logia. Una logia, claro. Aunque a mí no me gusta secar en la secadora, porque me achica la ropa. Sí, sí, es cierto, Sí. pasa El eso. gasto energético es... Cuando- Yo después pienso que yo crecí, pero no. Oye, Luis, y volviendo al tema, en algunas imágenes se veían autos, Sí. en otras... ¿Hay estacionamientos acá o no? La gente se ha, digamos, al principio, digamos, que espontáneamente estacionaban en diferentes lugares Ya. y claro, con el tiempo ya se formalizaron este tipo de recintos. Con las renovaciones que se han hecho en el barrio también ya se definieron zonas para guardar autos, cosas de ese tipo. Pero como decía, todos estos conjuntos fueron pensados sin estacionamiento. Y eso es algo que claramente marca todos los bloques 1020 a lo largo de Chile, todas las poblaciones Corby, incluso más céntricas como la remodelación Paicaví, por ejemplo, que fue incluida la opción de estacionamiento, pero a una escala súper pequeña. Ahora, quiero destacar algo también, y a propósito de esta vista general que estamos revisando, la privacidad. Porque hoy día los bloques que van haciendo de viviendas sociales son todas pegadas. Son todas pegadas en un bloque gigante, 2 o 3 bloques juntos, separados a lo mejor por un par de pasillos. Y aquí están completamente separados, aislados unos de Hay una otros. distancia, bueno, que estuvo de la mano del factor geográfico, ¿cierto? De tener el cerro, pero también, por supuesto, de generar un distanciamiento entre una pieza y otra. Y eso que tú dices es muy importante porque tiene que ver un poco con lo que hablábamos al principio. O sea, así como deberíamos pensar una planificación de la ciudad, a la hora de pensar este tipo de intervenciones de vivienda social, vivienda colectiva, también requiere una planificación y un orden. No es llegar y poner las casas donde quedaron nomás y el triángulo, pentágono, polígono raro que sobró, la placita, que al final nadie ocupa. Entonces ese tipo de cosas es bueno, ¿cómo se dice? Replantearse, cuestionarse y evaluar al futuro. ¿Y esa guatita? Sí, ¿qué es eso? A ver. Estas son fotos que hace muchos años dejaron lectores de la página. ¡Qué buena! Que de hecho anoche estaba revisando el Facebook de Historia Arquitectónica de Concepción, ya que se habían mencionado en algunos momentos estos bloques del golf, y aparece justamente el lector Edgardo Castro y el lector Juan Eduardo Breque, que compartieron esas fotos y las dejaron en los comentarios. Un saludo muy grande a ellos dos y muchas gracias por comentar y compartir estos registros que son súper interesantes, donde se ven los temas de los colores. Por eso decía las placas rojas de repente originales, la importancia de la laguna siempre presente, los árboles estaban más bajitos. Sí, por lo tanto, Se se ve ven los extraño, edificios, sí, se ven los edificios y al mismo tiempo... Ah, no es bueno, que se haya corrido la laguna, sino que son... claro, es que los bloques se ven protagónicos Sí, porque po. los árboles están chiquitos, entonces es muy interesante ver estas fotos ya... Igual pasaba la línea antes por ahí. Po. Claro, por supuesto, de hecho la línea férrea y lo que se conoce como Camino de los Carros, también ese camino que Sí, bordea la esa laguna, ruta, que era el antiguo paso del tranvía, que llegaba a Talcahuano. Por eso se llama Camino de los Carros. Bien, Exacto. maravillosos estos recuerdos de estas fotos que te enviaron. Qué lindo. Sí, no, muy lindos testimonios que también nos conectan y nos hacen ver el patrimonio justamente. Los bloques 1020 están en todo Chile. Ya mostramos Calama, Castro, Hualpén, Coronel. Pero lo interesante es ver cómo también se van adaptando a los contextos, se van adaptando a las familias. Y hoy en día podemos hablar de un patrimonio urbano notable, independiente que haya sido hecho por la Corby, vivienda social, pero es un patrimonio cultural importante, que la gente lo cuida, lo preserva, lo respeta y lo quiere proyectar también al futuro. Es verdad. Claro. Luis, muchísimas gracias por estar acá. No, con gracias a nosotros. ustedes.
Muchas Le gracias. va Tú a ir decías- su viaje Sí, con los eso le estudiantes. quería preguntar. Tú dijiste que ibas a Colcura hoy. A Coliumo, A con los Coliumo, estudiantes. Coliumo sí. era. Taller 1 de la Universidad del Desarrollo, sección 3. Así que ahí nos vamos Bien. a Coliumo. Ya, me imagino Que que le iban vaya a llevar bien. los huevitos duros, el Vamos a pollito ver, asado. vamos a ver. Ya, sí, porque la verdad es que las autoridades también están preocupadas de aquello y están insistiendo en el consumo de productos avícolas. Esto a propósito de lo que está pasando en nuestro país con la gripe aviar. Sigue siendo seguro, por supuesto,